3 segundos. Eso fue todo lo que le hizo falta al instructor más temido de la galaxia para darse cuenta de que se había metido en una pelea con la especie equivocada. Mira, llevo 17 ciclos destinado en la Academia Galáctica de Combate y creía que lo había visto todo. Todas las especies, todos los estilos de lucha, todos los tipos de cadetes que atravesaban esas puertas blindadas creyéndose muy duros. Los Klegs, con sus 6 brazos y su furia guerrera. Los gigantes Thorian, capaces de aplastar el acero con sus propias manos. Los asesinos Velor, que se movían como sombras y golpeaban como rayos. Los había visto a todos desmoronarse, reconstruirse y convertirse en soldados de verdad. Pero nada, y me refiero a absolutamente nada, me preparó para ese día. El instructor Vex Morak cometió el catastrófico error de ponerle las manos encima al humano. Todo duró tal vez 3 segundos. 3 segundos. En un momento, Vex estaba haciendo su rutina habitual de intimidación, todo hinchado y superior. Al momento siguiente estaba en el suelo, con su máscara de respiración destrozada en 17 pedazos, jadeando como un pez fuera del agua y preguntándose qué demonios le acababa de pasar. Ese fue el día en que aprendimos por qué la Tierra envía advertencias con sus diplomáticos. La Academia de Combate Galáctico no es solo una escuela militar. No, este es el lugar al que la coalición envía a sus mejores guerreros, los más brillantes y prometedores, para que se conviertan en algo más, en algo letal. Situada en Nexus Prime, la Academia se erige como una fortaleza excavada en la ladera del Monte Korat, toda de piedra negra y acero, diseñada para intimidar incluso antes de entrar. Y, créanme, funciona. Reclutan cadetes de 47 mundos miembros diferentes. 47. Cada uno de ellos está convencido de que su especie es el depredador más poderoso, la raza guerrera definitiva, la que dominará la clasificación de graduación. La competencia no solo es feroz, es despiadada. Cada ciclo se descarta a cadetes. Algunos abandonan, otros sufren lesiones tan graves que no pueden continuar. Y otros, bueno, otros simplemente desaparecen en la noche, demasiado avergonzados para enfrentarse a sus mundos natales tras haber fracasado. La academia lleva funcionando 300 años, y en ese tiempo ha formado a todos los comandantes militares importantes del espacio de la coalición, a todos y cada uno de ellos. Si quieres liderar flotas, tienes que pasar por la academia. Si quieres comandar fuerzas terrestres, también. ¿Quieres el respeto de la comunidad militar galáctica? Más te vale tener esa insignia carmesí en el hombro que dice que has sobrevivido a este lugar. La jerarquía aquí es simple y brutal. Los instructores son dioses. Los cadetes superiores son tu peor pesadilla. Los cadetes inferiores son menos que nada. Hablas cuando te hablan. Te mueves cuando te lo ordenan. Solo piensas en la misión, el entrenamiento, el objetivo. El pensamiento independiente, bueno, no es que se fomente precisamente. Quieren soldados que sigan órdenes, no filósofos que las cuestionen. Y las instalaciones, decir que son de última generación es quedarse corto. Cámaras de manipulación de la gravedad que pueden simular cualquier condición planetaria. Arenas de combate con enemigos holográficos que se adaptan a tu estilo de lucha. Campos de tiro que se extienden por kilómetros. Salas médicas equipadas con cápsulas de regeneración que pueden curar casi cualquier cosa, excepto la muerte. Casi. Pero hay algo sobre la academia que la mayoría de la gente no entiende hasta que llega. No está diseñada para hacerte más fuerte. En realidad, no. Está diseñada para quebrarte por completo, despojarte de todo lo que creías saber sobre ti mismo y luego reconstruirte a imagen y semejanza de lo que ellos quieren. Un instrumento perfecto, obediente y letal del poderío militar de la coalición. La mayoría de las especies lo aceptan sin problemas. Sus culturas los preparan para ello. Esperan la dureza, la brutalidad, la sumisión completa a la autoridad. Los humanos, como estábamos a punto de descubrir, no somos como la mayoría de las especies. Vex Morlock era un sarconiano, lo que ya te dice el 90% de lo que necesitas saber sobre su personalidad.
Los sargonianos son unas pesadillas reptilianas gigantescas que evolucionaron en un mundo de alta gravedad, donde todo, y me refiero a todo, intenta matarte desde el momento en que naces. Miden alrededor de 2,4 metros de altura. Están cubiertos de escamas más duras que la mayoría de las armaduras de combate y tienen músculos que parecen tallados en piedra por alguien que odiaba profundamente el concepto de la misericordia. Pero Vex no era un sonellano cualquiera. Era un veterano de guerra condecorado con 43 despliegues de combate confirmados. 43. El tipo había luchado en las guerras fronterizas, en el levantamiento de Creon, en la pesadilla que fue el incidente de la brecha del vacío. Había matado a más enemigos que la mayoría de los cadetes habían visto en simulaciones de entrenamiento. Su brazo izquierdo era completamente cibernético después de perder el original al arrancar la puerta de un helicóptero de combate de sus bisagras durante un rescate de rehenes. La academia lo contrató específicamente porque tenía fama de obtener resultados. No importaba cuántos cadetes tuviera que quebrantar en el camino. Su método de enseñanza era, digamos, de la vieja escuela. Y por vieja escuela me refiero a que creía que Payne era el mejor instructor de la galaxia. Si fallabas un ejercicio, lo repetías bajo gravedad triple. Si contestabas, disfrutabas de tus próximas 72 horas en la cámara de resistencia. Si mostrabas debilidad, te señalaba delante de todos y te hacía la vida imposible hasta que abandonabas o le demostrabas que se equivocaba. Los cadetes le temían, no le respetaban, le temían. Hay una diferencia. Se quedaban en silencio cuando él entraba en una habitación. Perfeccionaban sus posturas antes incluso de que él les mirara. Nadie, y quiero decir nadie, se atrevía a contradecirle durante las clases. Su palabra era ley, su opinión era un hecho y sus métodos eran incuestionables. ¿Por qué nadie le desafiaba nunca? Sencillo. El último cadete que lo intentó acabó con la mandíbula rota, la confianza destrozada y un billete de ida de vuelta a su mundo natal en desgracia. La academia lo clasificó como un accidente de entrenamiento. Todos sabíamos que no era así. Vex Morak era intocable hasta que dejó de serlo. Kira Voss llegó un martes, lo cual solo recuerdo porque los martes suelen ser tranquilos por aquí. Pasó por el proceso de admisión como todos los demás, con una sola bolsa de viaje y una expresión que solo puedo describir como decepcionada. No estaba nerviosa, ni emocionada, ni intimidada por la enorme fortaleza que se alzaba sobre ella, solo decepcionada. Era baja para los estándares de la academia. Tal vez un tío en 65, lo que la hacía diminuta en comparación con la mayoría de las otras especies que había allí. De complexión delgada, cabello oscuro recogido en un moño práctico, ojos marrones que parecían catalogarlo todo sin hacer alarde de ello. Sinceramente, parecía un poco aburrida, olvidable, incluso el tipo de cadete que uno supondría que sería expulsada en el primer mes. La Tierra había estado solicitando plazas en la academia durante 6 ciclos, desde que lograron viajar más rápido que la luz y se unieron a la coalición como miembro en prueba. La mayoría del consejo pensó que era divertidísimo. Humanos en la academia. Eran los mismos seres que aún tenían zonas de guerra activas en su propio planeta, que ni siquiera podían unificar a su propia especie bajo un solo gobierno, que apenas habían dominado las armas energéticas básicas mientras el resto de nosotros llevábamos siglos utilizando rifles de plasma. Pero la Tierra se había mostrado persistente, y finalmente la coalición accedió a admitir a un cadete humano por ciclo. Solo uno. Probablemente pensaron que sería divertido ver a estos primates primitivos intentar seguir el ritmo de especies que llevaban milenios conquistando el espacio. Kira fue asignada al grupo de entrenamiento 7, mi grupo, lo que significaba que podía observarla de cerca. Y esto es lo que noté en esos primeros días. No hablaba mucho, no socializaba, no intentaba hacer amigos o alianzas como hacen la mayoría de los cadetes inteligentes. Se limitaba a observar, siempre observando, tomando notas durante las clases, observando a los demás cadetes durante los ejercicios, estudiando a los instructores cuando demostraban las técnicas. Los demás cadetes del grupo 7 empezaron a hacer apuestas sobre cuánto tiempo aguantaría. Frog,
Un agente de Curlex, con el físico de un tanque de combate, le dio 3 días. Sila, una exploradora de Velor, con 4 muertes confirmadas antes incluso de llegar a la academia, le dio una semana si tenía suerte. Nadie le dio más de 2 semanas, pero había algo en su forma de moverse, algo en la forma en que sus ojos seguían el movimiento, algo en cómo nunca, ni una sola vez, parecía realmente asustada, ni por las instalaciones, ni por los demás cadetes, ni por los instructores. Deberíamos haber prestado atención a eso. De verdad, deberíamos haber prestado atención a eso. La primera semana en la academia está diseñada para eliminar a los débiles. Ni siquiera se trata de enseñarte nada útil todavía. Se trata de ver quién se rompe, quién abandona, quién se acurruca en su litera y llora por su mundo natal. Vex Morlack disfrutaba especialmente con esta fase. La llamaba la selección. El primer día comenzaba a las 04 Shalom con una carrera de 12 kilómetros con todo el equipo, y no en una pista llana y agradable. No, en absoluto. A través de senderos de montaña donde el aire es escaso y las rocas son afiladas. Y un paso en falso significaba caer por un precipicio. 3 cadetes no terminaron. Uno de Palaxia vomitó tan fuerte que se le salió el estómago secundario. Vex simplemente lo pasó por encima y siguió marchando, gritando sobre la debilidad y la deshonra. Kira terminó en el medio del grupo. Ni primera ni última. Ni siquiera parecía particularmente cansada, solo concentrada. El segundo día fue dedicado a los fundamentos del combate cuerpo a cuerpo. Vex formó parejas y nos hizo demostrar las técnicas básicas de golpeo. Cuando un cadete toriano llamado Gormath utilizó demasiada fuerza y rompió accidentalmente el brazo de su compañera, Vex no llamó a los médicos de inmediato. No, hizo que la cadete herida, una Zenther llamada Iris, se quedara allí de pie, con el brazo destrozado en posición de firmes durante 20 minutos, mientras le daba una charla sobre la importancia de estar atento al entorno. Ella se desmayó 2 veces. Simplemente hizo que alguien le echara agua en la cara y la obligó a volver a ponerse de pie. Kira observó todo esto sin expresión alguna, tomando notas en esa pequeña libreta que llevaba siempre consigo. La vi escribir algo durante el incidente de Iris, pero no pude leerlo desde donde estaba. El tercer día llegó la cámara de resistencia, 2 horas en gravedad triple mientras realizábamos ejercicios de combate. Si reduces la velocidad, Vex aumenta la gravedad. Si te detienes, añade obstáculos. Throck, el enorme Crowlex, que se creía indestructible, acabó arrastrándose por el suelo después de 90 minutos, suplicando que lo detuvieran. Vex se limitó a reír. Se rió de verdad y luego añadió otros 30 minutos al tiempo de todos porque Throck había mostrado debilidad. 4 cadetes abandonaron ese día. Simplemente recogieron sus cosas y se marcharon. Nadie los culpó. Kira completó la sesión completa. Al final estaba temblando, empapada en sudor, pero terminó. Y cuando Vex pasó junto a ella al final, buscando cualquier excusa para señalarla, ella lo miró a los ojos. Solo por un segundo, algo brilló en su rostro. ¿Sorpresa, tal vez? ¿Interés? Es difícil de decir. Siguió adelante sin hacer ningún comentario. El cuarto día fue entrenamiento con armas. El quinto día fueron simulaciones tácticas. El sexto día fueron ejercicios de supervivencia. Cada día Vex encontraba a alguien a quien poner como ejemplo, a quien humillar, a quien derribar delante de todos los demás. Y cada día Kira observaba, aprendía los patrones, descubría qué desencadenaba su ira, qué le divertía, qué le hacía elegir a alguien como objetivo. Lo estudiaba de la misma manera que se estudia a un enemigo antes de la batalla. Para el séptimo día empecé a preguntarme si tal vez, solo tal vez, la Tierra no nos había enviado a un cadete. Quizás nos habían enviado una advertencia. Las clases de teoría táctica se impartían cada 8 días en la sala de conferencias 3, un enorme anfiteatro donde Vex podía pasearse de un lado a otro como un depredador enjaulado mientras nos inculcaba la doctrina en la cabeza. Estaba en mitad de una clase sobre tácticas de asalto frontal, el tipo de cosas que funcionaban muy bien hace 200 años.
pero que habían sido perfeccionadas y actualizadas por, ya sabes, estrategas militares reales que entendían la guerra moderna. Kira estaba sentada en la tercera fila, en el mismo asiento de siempre, con su tableta de datos, tomando notas, con un aspecto totalmente anodino. Vex seguía hablando sin parar sobre la fuerza abrumadora, sobre romper las líneas enemigas con pura agresividad, sobre cómo los guerreros que dudan son guerreros que mueren. La filosofía sargoniana estándar, en realidad. A su especie le encanta el enfoque directo. La sutileza no es precisamente su punto fuerte. Entonces Kira levantó la mano. Toda la sala se quedó en silencio. Se podía oír caer un alfiler en el vacío. Nadie interrumpe a Vex durante las clases. Nadie. Está a la altura de hacer malabares con granadas activas y nadar en ácido en la lista de cosas estúpidas que nunca se deben hacer. Vex dejó de caminar, se giró lentamente y la miró con esos fríos ojos reptilianos que habían hecho que veteranos curtidos se replantearan sus decisiones vitales. Sí, cadete. Su voz era peligrosamente tranquila. Señor, con todo respeto, ese enfoque táctico tiene una tasa de fracaso del 73% en entornos urbanos contra defensores atrincherados con armas modernas. La voz de Kira era tranquila, profesional, como si estuviera hablando del tiempo. La historia militar de la Tierra demuestra que las maniobras de flanqueo, combinadas con fuego de cobertura, producen resultados significativamente mejores con menos bajas. La temperatura de la sala pareció bajar unos 15 de Celsius. Se oyó un sonido ahogado. Seiya se tapó los ojos. Estoy bastante seguro de que alguien detrás de mí susurró una plegaria a sus dioses ancestrales. Vex bajó las escaleras lentamente, cada paso resonando como un clavo mortal. Se detuvo justo delante del escritorio de Kira, elevándose sobre ella, utilizando cada centímetro de su 1,85 m de estatura para intimidar a la historia militar de la Tierra. Lo dijo como si las palabras le supieran mal. ¿Te refieres al planeta que sigue luchando contra sí mismo? La especie que no ha ganado ni un solo conflicto contra un enemigo extraterrestre porque nunca se ha enfrentado a uno. Tenemos amplios datos de combate que abarcan miles de años, señor. Múltiples continentes, múltiples conflictos, millones de enfrentamientos. El análisis estadístico es un análisis estadístico sólido. Beck se inclinó. Su rostro estaba a pocos centímetros del de ella. La guerra no es estadística, cadete. La guerra es sangre. La guerra es fuego. La guerra es el fuerte aplastando al débil. Y ahora mismo, usted suena muy, muy débil. Kira no parpadeó, no apartó la mirada, no retrocedió. Con todo respeto, señor, esa actitud es la razón por la que la tercera flota sarconiana perdió el 80% de sus fuerzas durante el asedio de Creon a la estación Tarus. Oh, oh no, esa fue la batalla en la que Vex perdió su brazo original. Todos en la sala lo sabían. Su rostro se quedó completamente rígido. La mano de Vex se movió tan rápido que la mayoría de nosotros apenas la vimos. El chasquido de la palma escamosa al golpear la carne humana resonó en la sala de conferencias como un disparo. La cabeza de Kira se giró bruscamente hacia un lado. Y por un momento, todo se congeló. Nadie respiraba. Nadie se movía. Nadie se atrevía siquiera a apartar la mirada. Era el momento. Era el momento en el que la humana se derrumbaría como todos los que se habían atrevido a desafiarlo. Lloraría, se derrumbaría, se disculparía o tal vez simplemente huiría. Eso era lo que siempre ocurría. Eso era lo que Vex esperaba. La cabeza de Kira permaneció girada durante medio segundo. La sangre le goteaba por la comisura de los labios, donde los dientes le habían cortado el interior de la mejilla. El impacto le había soltado parcialmente el pelo. Luego se volvió para mirarlo. Y fue entonces cuando lo vimos, sus ojos. No había miedo en ellos, ni conmoción, ni dolor, aunque sé que ese golpe tuvo que doler. Lo que vimos en cambio fue algo que me heló la sangre, algo primitivo, algo que provenía de una especie que se había abierto camino a zarpazos hasta la cima de la cadena alimenticia. No a través de la fuerza, el tamaño o las armas naturales,
sino a través de una obstinada y implacable negativa a rendirse. Los humanos, como aprenderíamos más tarde, tienen algo que llaman adrenalina. Cuando se sienten amenazados, sus cuerpos se inundan de ella. El ritmo cardíaco se dispara, la tolerancia al dolor aumenta, el tiempo de reacción se vuelve aterradoramente rápido, y todos esos pensamientos civilizados sobre las consecuencias, la jerarquía y el cumplimiento de las normas desaparecen. Solo queda el instinto de supervivencia y la violencia. Kira sonrió. No era una sonrisa amistosa, ni siquiera una sonrisa enfadada. Algo peor, la sonrisa de alguien a quien acababan de dar permiso para hacer lo que le habían enseñado a hacer toda su vida. Mal movimiento, señor, dijo en voz baja. Vex dudó, preguntó durante una fracción de segundo. Más tarde, cuando revisamos las imágenes de seguridad, se pudo ver. El momento de incertidumbre, la pequeña voz en su cerebro que gritaba que tal vez, solo tal vez, había cometido un terrible error. Su mano se movió hacia la máscara respiratoria que llevaba, probablemente para ajustársela antes de hacerle daño de verdad. Era un gesto de intimidación sarconiano. Ponte cómoda porque el dolor va a ser intenso. Nunca completó el movimiento. Kira se movió primero. Lo que sucedió a continuación duró exactamente 2,7 segundos. Lo sé porque las imágenes de seguridad fueron analizadas fotograma a fotograma por todos los instructores tácticos de la academia. 2,7 segundos. Eso cambió todo lo que creíamos saber sobre los humanos. La mano de Kira se disparó, no en un movimiento salvaje, sino con precisión quirúrgica. Agarró el borde de la máscara respiratoria de Vex, el aparato reforzado que ayudaba a los circonianos a procesar el oxígeno en atmósferas no nativas, y lo giró con fuerza. El soporte de montaje, diseñado para soportar daños importantes en combate, se rompió como si fuera plástico barato. Los pedazos salieron volando por toda la sala de conferencias. Vex jadeó y dio un paso atrás, pero Kira ya se estaba moviendo. Rodó por debajo de su silla ante el golpe de represalia de él y se colocó detrás. Su bota golpeó la parte posterior de su rodilla, la única articulación que la armadura sarconiana no cubre del todo, y su pierna se dobló. Un guerrero entrenado de 2,40 metros, con 43 despliegues de combate y condecorado veterano de 3 guerras importantes, cayó de rodillas. Toda la sala estalló en exclamaciones de sorpresa y en improperios de diferentes especies. Pero Kira no había terminado. Cuando Vex intentó levantarse y alcanzarla con su brazo cibernético, ella se apartó, le agarró la muñeca y utilizó su propio impulso para redirigirlo. Física básica, simple palanca. El tipo de cosas que se aprenden en la primera semana de entrenamiento manual, excepto que ella lo ejecutó tan rápido, tan perfectamente, que Vex tropezó hacia adelante y se estrelló contra un escritorio. ¡Alto! No sé quién lo gritó. Quizás yo, quizás Throck, quizás todos. Vex se dio la vuelta. Su rostro se contorsionó por la rabia y la falta de oxígeno y cargó contra ella. Sin técnica, sin estrategia, solo pura furia animal. Esto es lo que pasa cuando hieres el orgullo de un sarconiano. Dejan de pensar y empiezan a destruir. Kira se agachó. Dejó que pasara por encima de ella. Entonces, cuando se giró, ella atacó. 3 golpes rápidos. Plexo solar, garganta. El punto de presión justo debajo de la mandíbula que todas las especies parecen tener. Cada uno preciso. Cada uno devastador. Vex cayó al suelo de bruces. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron de golpe. 3 instructores entraron corriendo, entre ellos el comandante Tala, jefe de operaciones de combate. Se quedaron paralizados al ver la escena. Vex Morak, el instructor más temido de la academia, yacía en el suelo, jadeando como un pez fuera del agua, con la máscara de respiración destrozada, su orgullo hecho añicos, y de pie junto a él, apenas sin aliento, había una cadete humana que parecía capaz de aguantar otras 5 rondas sin sudar ni una gota. Kira inmediatamente se puso firme, con las manos a los lados, la mirada al frente, en perfecta postura militar,
como si nada hubiera pasado, como si no acabara de hacer lo imposible. La cadete Voss atacó a un instructor. Alguien gritó. Creo que fue Gormat. La comandante Thala levantó una mano para pedir silencio. Bajó lentamente los escalones, con la mirada pasando de Vex a Kira y viceversa. Cuando habló, su voz era mortalmente tranquila. Que alguien me explique ahora mismo cómo ha sucedido esto. 20 cadetes empezaron a hablar a la vez. Kala los silenció con una mirada. Luego se volvió hacia mí. ¿Por qué yo? No tengo ni idea. Quizás porque era la más cercana. Quizás porque parecía ligeramente menos aterrorizada que los demás. Cadete, informe, solo hechos. Tragué saliva. Miré a Vex, que seguía luchando por respirar en el suelo. Miré a Kira, que permanecía completamente inmóvil. Entonces dije la verdad. El personal de mando se reunió en la sala de revisión de seguridad en menos de una hora. El comandante Thala, 3 instructores superiores, incluido un Vex Morak muy amargado con un aparato respiratorio temporal, y el propio director Kron, el Vanti con antebrazos, que dirigía toda la academia. Yo también estaba allí, como testigo, de pie al fondo de la sala, tratando de pasar desapercibido. Reprodujeron las imágenes en la pantalla principal, primero a velocidad normal, luego a un cuarto de velocidad y, por último, fotograma a fotograma. «Párenlo ahí», dijo el director Kron, señalando la pantalla con ambas manos. La imagen se congeló en el rostro de Kira justo después de la bofetada. Esa sonrisa. «¿Qué expresión es esa?», preguntó el instructor Balna, especialista en tácticas Centauri. Ella sabía lo que iba a pasar. Lo deseaba. «Imposible», gruñó Vex a través de su máscara temporal. No di ninguna indicación de mi patrón de ataque. El golpe fue espontáneo. ¿Lo fue realmente? Thala rebobinó la grabación. La reprodujo de nuevo. Fíjate en su postura en los 30 segundos previos al contacto. Ya está en equilibrio sobre las puntas de los pies. El peso distribuido. Los músculos tensos. Estaba preparada antes de que tú te movieras. Ella le provocó, dijo Balna en voz baja. Ese comentario sobre la estación Terus. Sabía exactamente qué botón pulsar. El director Crown hizo un chasquido con las mandíbulas, lo que normalmente significaba que estaba pensando. Saca su expediente, todo lo que nos envió la Tierra. La pantalla cambió al expediente personal de Kira. Información estándar, 24 años, altura, peso, grupo sanguíneo, formación académica, resultados de pruebas físicas, nada destacable. Ve más allá, dijo Thala. Historial militar. Ahí es cuando las cosas se pusieron interesantes. Kiraz se había alistado en el Cuerpo de Marines de la Tierra a los 18 años. Sirvió durante 6 años antes de ser seleccionada para el programa de la Academia, pero su historial de servicio estaba muy censurado. Barras negras cubrían secciones enteras. Aparecían por todas partes códigos de clasificación que nunca había visto antes. Lo que podíamos leer era lo suficientemente alarmante. Entrenamiento avanzado de infantería, especialista en combate urbano. 3 misiones en algo llamado Teatro del Pacífico. Certificación de instructora de combate cuerpo a cuerpo. Calificación de francotiradora. Experta en demoliciones. La lista seguía y seguía. No es una cadete, dijo lentamente el director Kron. Es una veterana. ¿Los humanos tienen servicio militar obligatorio?, preguntó Vex, con una mezcla de confusión y enfado. No, Thala estaba leyendo algo en su tableta personal. Pero tienen múltiples conflictos en curso de forma constante. Su planeta no ha conocido un solo año de paz completa en más de 3000 años de historia registrada. El silencio llenó la sala. Eso no es posible, dijo Balma. Ninguna especie lucha contra sí misma de forma tan constante y sobrevive. Al parecer, los humanos sí. Thala siguió desplazándose por la pantalla. Y según esto, Kira Voss tiene más experiencia real en combate que el 70% de nuestro personal instructor. El rostro de Vex sufrió varios cambios de color interesantes. El director Cronin se puso de pie, con los 4 brazos cruzados. La pregunta es,
¿Qué hacemos al respecto? Ella golpeó a un instructor. Eso por sí solo es motivo de expulsión inmediata y posibles cargos penales. Él la golpeó primero, dije, y enseguida me arrepentí de haber abierto la boca. Todos se volvieron para mirarme. Continúe, cadete, dijo la directora Cronin. Tragué saliva. Señor, las imágenes muestran claramente que la instructora Vex inició el contacto físico. La cadete Voss respondió en defensa propia. Técnicamente, eso está dentro de sus derechos según la ley de la coalición. La sala estalló en discusiones. Tala sacó archivos adicionales mientras la discusión continuaba. Lo que apareció en la pantalla hizo que todos se callaran rápidamente. Estos son los informes fisiológicos del equipo de evaluación humana, dijo, resaltando secciones mientras hablaba. Tiempo de reacción de 15 a 2 segundos. Eso es más rápido que los asesinos Bohr. Significativamente más rápido. Bala se inclinó hacia adelante. Eso no puede ser cierto. Los Valkor son criados para la velocidad. Los humanos son cazadores persistentes, continuó Tala, sacando más datos. En su mundo natal, perseguían a sus presas durante horas, a veces días, hasta que el animal caía exhausto. Su sistema cardiovascular es absurdamente eficiente. La regulación de su temperatura corporal es una de las mejores del espacio conocido. Y su tolerancia al dolor. Hizo una pausa y miró a Biggs. Hay casos documentados de humanos que luchan eficazmente con huesos rotos, órganos perforados y pérdidas graves de sangre. El director Cron estaba leyendo otra cosa en su pantalla personal. Su expresión se volvía más preocupada por cada segundo que pasaba. La División de Inteligencia de la Coalición ha estado monitoreando la Tierra durante 3 ciclos antes de que aceptáramos su solicitud de academia. ¿Saben cuál fue su conclusión? Nadie respondió. La humanidad es, y cito textualmente, la especie más eficaz en combate que hemos encontrado, que no se destruyó a sí misma antes de lograr los viajes espaciales. Tienen aproximadamente 195 naciones soberanas. Docenas de conflictos militares activos en cualquier momento dado. Han desarrollado más de 4.000 sistemas de artes marciales diferentes. 4.000. La mayoría de las especies tienen uno, tal vez 2 estilos de lucha tradicionales. Levantó la vista de su pantalla. Se invitaron a sí mismos a unirse a la coalición. Sí, pero aceptamos porque nuestros analistas de guerra concluyeron que si los humanos se unificaran bajo un solo gobierno y decidieran expandirse agresivamente, sería casi imposible detenerlos de forma convencional. La sala quedó en silencio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los mantenemos cerca? Vex sonaba amargado, vigilando a los primitivos peligrosos. No. El director Cron dejó su tableta. Estamos tratando de integrarlos en la estructura militar de la coalición antes de que desarrollen la suya propia. Es mejor tener guerreros humanos luchando a nuestro lado que contra nosotros. Señaló la imagen congelada de Kira en la pantalla. La Tierra nos envió a su mejor representante, no para demostrar que pertenecen aquí, sino para mostrarnos lo que sucede si cometemos el error de subestimarlos. Val no seguía leyendo los informes fisiológicos. Aquí dice que la respuesta de la adrenalina humana puede aumentar la fuerza hasta un 40% temporalmente, que su mecanismo de lucha o huida está, y esto es fascinante, permanentemente atascado a medio camino entre la lucha y la huida. No se paralizan cuando se sienten amenazados. Atacan, lo que explica lo que acabamos de presenciar, dijo Tala, mirando fijamente a Vex. No te enfrentaste a un cadete asustado. Te enfrentaste a un depredador entrenado para el combate que interpretó la agresión física como una amenaza que debía eliminar. Vex no dijo nada, pero su aparato respiratorio silbó un poco más fuerte de lo normal. La audiencia formal se celebró 2 días después en la sala del tribunal de la academia. Kira estaba de pie, en posición de firmes, en el centro de la sala, vestida con su uniforme de gala. Con el rostro impasible, Vex estaba sentado a un lado, todavía con su máscara respiratoria temporal, con aspecto de querer destrozar algo con sus propias manos. El director Cron presidió la audiencia,
flanqueado por el comandante Tala y dos observadores militares de la coalición que habían llegado en un transporte de emergencia. Su presencia significaba que se trataba de algo más que un simple asunto disciplinario de la academia. Ahora era un asunto político. «Cadete Kira Voss», comenzó Kron, con su voz resonando en el espacio formal. «Se le acusa de agredir a un oficial superior, destruir propiedad de la academia y conducta impropia. ¿Cómo responde?» «Inocente, señor». Su voz era firme. «Claro». Vex hizo un sonido de disgusto. Kron lo ignoró. «Explique sus acciones, señor». El instructor Vex Mork inició la violencia física al golpearme en la cara con suficiente fuerza como para causarme lesiones. Según el Estatuto 743 de Autodefensa de la Coalición, subsección B, cualquier individuo, independientemente de su rango, tiene derecho a responder con fuerza proporcional para neutralizar una amenaza física inmediata. Hizo una pausa. «Neutralicé la amenaza, señor». «¿Proporcional?» Beck se levantó de un salto de su asiento. «Destruyó mi aparato respiratorio. Podría haberme matado». Kira se volvió para mirarlo por primera vez. «Señor, con todo respeto, si hubiera querido matarlo, estaría muerto. Utilicé la fuerza mínima necesaria para poner fin al altercado. Tiene moretones, pero por lo demás está ileso». Los dos observadores de la coalición intercambiaron miradas. Uno de ellos, un palaxiano de escala de grises llamado comandante Rennick, se inclinó hacia adelante. «Cadete Vaz, ¿está diciendo que se contuvo?» «Sí, señor, significativamente». «Arrogante», murmuró Vex. Rennick continuó. «¿Podría haber matado al instructor Vex en ese encuentro?» Kira no dudó. «Sí, señor. De 17 maneras diferentes con mis propias manos. 8 de ellas habrían sido indetectables como homicidio sin una autopsia exhaustiva». La sala se quedó muy silenciosa. El director Kron miró a Vex, luego a Kira y luego a los dos observadores. El cálculo político se reflejaba en su rostro. «Expúlsenla, y la Tierra retira toda cooperación con el ejército de la coalición. Se cuestiona la autoridad de todos los instructores y guardianes». Finalmente, uno de los observadores habló. «Director Kron, el Consejo de la Coalición recomienda el siguiente veredicto». Sacó una tableta de datos. «Se desestiman todos los cargos». El instructor Vex Morak recibe una reprimenda formal por iniciar contacto físico no autorizado con un cadete. El cadete Voss recibe una mención honorífica por su excepcional destreza en combate y su adhesión a la ley de la coalición bajo coacción. Vex parecía como si le hubieran dado un puñetazo en ambos estómagos. Kira permaneció completamente inmóvil. Kron asintió lentamente. «Así se ordena». Se da por concluida la audiencia. El cambio en el ambiente de la academia fue inmediato e imposible de ignorar. La noticia se extendió más rápido que la comunicación a la velocidad de la luz. La humana había derrotado a Vex Morlock. La humana se marchó con una mención honorífica. No se debe subestimar a la humana. Los cadetes que habían estado apostando sobre cuánto tardaría Kira en ser expulsada, de repente querían entrenar con ella. El enorme Quix, que le había dado 3 días, se le acercó en el comedor y le pidió educadamente que le mostrara esa técnica de golpe con la rodilla. Ella se la enseñó y él la practicó durante el mes siguiente. Sila, el asesino Velor, empezó a sentarse cerca de Kira durante las clases y a tomar notas de sus preguntas y observaciones. Resultó que, cuando dejas de asumir que alguien es inferior, puedes aprender algo de él. Los instructores también cambiaron. Seguían exigiéndonos mucho, mantenían la disciplina y seguían exigiendo la excelencia. Pero la brutalidad casual disminuyó, aunque no por completo. Seguía siendo la academia, pero lo suficiente como para que los cadetes dejaran de vivir con el terror constante de cometer pequeños errores. Vex Morak fue la transformación más interesante. Volvió a dar clases después de una semana con una nueva máscara respiratoria permanente, más elegante, con mejor protección. Nunca se disculpó porque los sarconianos no se disculpan, pero su estilo de enseñanza cambió. Seguía exigiendo la perfección, seguía sin aceptar nada menos que el compromiso total.
pero empezó a explicar el porqué de las tácticas en lugar de limitarse a gritar órdenes. Y cuando Kira intervenía en las clases, cosa que hacía con regularidad, él la escuchaba. La escuchaba de verdad, debatían sobre estrategia, discutían sobre tácticas, cuestionaban las suposiciones del otro. Era realmente fascinante ver a dos guerreros de orígenes completamente diferentes encontrar puntos en común en el lenguaje compartido del combate. Un día después de una simulación táctica particularmente intensa, en la que la estrategia de flanqueo poco convencional de Kira había superado a la doctrina estándar, Vex la detuvo cuando ella salía del campo de entrenamiento. Tu gente, dijo en voz baja, lleva luchando 3000 años más, señor. Eso es solo la historia registrada. Asintió lentamente, se nota. Viniendo de Vex, eso era prácticamente una declaración de admiración eterna. Kira solo asintió a su vez, profesional, respetuosa. La guerra entre ellos había terminado. El respeto mutuo había comenzado. Así que sí, esa es la historia de cómo Kiraz rompió la máscara respiratoria de Vex Morak en menos de 3 segundos y de alguna manera hizo que toda la Academia Galáctica de Combate se replanteara sus suposiciones sobre la humanidad. Aprendí algo importante ese día. Todos lo hicimos. Verás, la coalición tiene la tendencia a medir a las especies por su nivel tecnológico, su expansión territorial y la fuerza de su flota. Según esos parámetros, los humanos parecían primitivos, atrasados, sin merecer una consideración seria. Pero nos olvidamos de tener en cuenta lo único que realmente importa en el combate: la experiencia. Y los humanos, quisieran o no, tenían miles de años de experiencia constante, brutal e implacable en el arte de la violencia. No llegaron a la cima de la cadena alimenticia por ser los más grandes, los más fuertes o los más rápidos. Llegaron allí por ser adaptables, implacables y negarse rotundamente a rendirse, sin importar lo mal que se pusieran las cosas. Por cierto, Kira se graduó como la mejor de su clase. Ahora está entrenando a la próxima generación de fuerzas especiales de la coalición en técnicas de combate humano. Y sí, Vex enseña a veces junto a ella. Resulta que cuando se combina la agresividad sarconiana con la adaptabilidad humana, se obtiene algo bastante aterrador. La Tierra sigue enviando un cadete por ciclo a la Academia. Ya nadie apuesta en su contra. Hemos aprendido la lección. No hay que subestimar a los humanos.